La Amazonía. Un inmenso organismo vivo que respira a una escala tan vasta que contribuye a moldear la propia atmósfera. La humedad se eleva desde su dosel en corrientes invisibles. Las nubes se forman y vuelven a caer en forma de lluvia, alimentando ríos mucho más allá de sus fronteras. Millones de especies interactúan de maneras que los científicos apenas comienzan a comprender. A pesar de toda su importancia, la Amazonía sigue siendo uno de los entornos más peligrosos y menos conocidos de la Tierra. En sus ríos, serpientes gigantes se deslizan por las aguas oscuras. El caimán negro permanece inmóvil justo bajo la superficie. En tierra y entre los árboles, el jaguar caza con precisión. Un superdepredador en un mundo donde la supervivencia nunca está garantizada. Incluso las criaturas más pequeñas pueden ser letales, portando toxinas lo suficientemente potentes como para detener un corazón. Vastas regiones permanecen sin cartografiar y ecosistemas enteros funcionan sin presencia humana. Bajo el denso dosel del bosque, todavía viven personas en completo aislamiento. Pueblos indígenas, algunos de ellos sin contacto con el mundo exterior, continúan formas de vida que apenas han cambiado en miles de años. Con una extensión de más de 2,1 millones de millas cuadradas repartidas entre 9 países, este océano verde es la selva tropical más grande del planeta. En su corazón fluye el sistema fluvial más poderoso de la Tierra, que vierte un caudal estimado de 55 millones de galones de agua por segundo en el Océano Atlántico. La Amazonía alberga una concentración de vida sin igual. Es el hogar de aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas del planeta. Un solo acre de bosque puede sostener cientos de especies de árboles y miles de especies de insectos. Su estructura en múltiples niveles, desde el suelo forestal hasta el dosel emergente que supera los 200 pies de altura, crea hábitats claramente diferenciados. Las inundaciones estacionales transforman enormes extensiones en ecosistemas acuáticos, donde los bosques permanecen sumergidos durante meses. Más allá de su biodiversidad, la Amazonía desempeña un papel fundamental en la regulación del clima terrestre, almacenando alrededor de 100.000 millones de toneladas de carbono. Los árboles liberan vapor de agua a la atmósfera, formando inmensos flujos de humedad conocidos como ríos voladores. Estas corrientes ayudan a distribuir las lluvias por toda Sudamérica y contribuyen a la circulación atmosférica global. Sin embargo, desde la década de 1970, aproximadamente el 17% del bosque ha sido talado para el desarrollo de infraestructuras. La deforestación reduce la capacidad de la selva para regular el clima. En algunas regiones, la disminución de las precipitaciones podría transformar este bosque en una sabana en un futuro próximo. La fuerza que hace posible la selva amazónica es el río Amazonas. Con más de 4.000 millas de longitud, desde los Andes hasta el Atlántico, transporta más agua que los 7 ríos más caudalosos del mundo juntos. Durante la estación lluviosa, el río puede superar las 30 millas de anchura, convirtiendo el bosque circundante en un inmenso mar interior temporal.
El Amazonas no es un único cauce, sino una vasta red de miles de afluentes que alimentan un sistema dinámico. Estas aguas transportan una enorme cantidad de materia orgánica desde los Andes, sustentando la extraordinaria productividad de la selva. Cada año, las lluvias estacionales elevan el nivel del agua hasta 40 pies, renovando los suelos en un ciclo que se ha mantenido durante milenios. Sin estas inundaciones anuales, los terrenos circundantes, generalmente pobres en nutrientes, no podrían sostener una vegetación tan densa. El río también moldea el clima. Su inmensa superficie favorece la evaporación, alimentando la humedad atmosférica. De esta forma, la Amazonía funciona como un sistema de ciclo cerrado. El agua asciende desde el océano, cae sobre la cuenca, atraviesa la selva y finalmente regresa al mar. El río no está separado de la selva, es el mecanismo que la mantiene viva y sostiene la inmensa red de vida que depende de él. Las aguas amazónicas suelen ser tranquilas y oscuras, casi opacas, reflejando apenas fragmentos del cielo. Bajo la superficie algo se mueve, perturbando apenas el bosque inundado que lo rodea. Este es el dominio de la anaconda verde. En las tierras bajas inundadas, donde los árboles permanecen medio sumergidos durante meses, la anaconda está perfectamente adaptada. Su cuerpo, grueso, musculoso y cubierto por un patrón de verdes apagados y negros, desaparece bajo el agua. Solo los ojos y las fosas nasales sobresalen de la superficie. Es la serpiente más pesada del planeta. Las hembras de mayor tamaño pueden superar los 20 pies de longitud y pesar más de 200 libras. La anaconda es un depredador de emboscada que depende de la paciencia más que de la persecución. Puede permanecer completamente inmóvil durante horas. Adaptada al medio acuático, aquí su fuerza se multiplica. En tierra es lenta y vulnerable. En el bosque inundado es la dueña del territorio. A pesar de su reputación, los encuentros con seres humanos son extremadamente raros. La anaconda no caza personas. Cumple un papel esencial como reguladora del equilibrio del ecosistema. Pero la anaconda no está sola en estas aguas. Bajo la misma superficie oscura se mueve otro depredador, más pequeño, más rápido y mucho más numeroso. Las pirañas actúan como un colectivo. Decenas e incluso cientos de individuos se desplazan juntos por los canales del río. De las más de 30 especies reconocidas, solo unas pocas son responsables de la fama que las ha acompañado durante décadas. La imagen popular las presenta como depredadores implacables, siempre al borde de un frenesí alimenticio. La realidad, sin embargo, es mucho más precisa. Sin embargo, en muchas zonas de la Amazonía desempeñan principalmente el papel de carroñeras, ayudando a reciclar la materia orgánica. Su mandíbula es extraordinariamente poderosa para su tamaño y está equipada con dientes afilados como navajas que encajan perfectamente en una única fila.
A pesar de su notoriedad, los ataques a seres humanos son poco frecuentes y suelen estar asociados a condiciones extremas. En circunstancias normales, las pirañas son animales cautelosos que prefieren evitar grandes perturbaciones antes que enfrentarse a ellas. Por encima de la superficie del agua, el bosque cambia. La luz se filtra entre las capas de hojas y el denso silencio da paso al movimiento en el dosel. Aquí arriba, el color reemplaza a las sombras y los sonidos viajan entre los árboles. Distribuidos por toda la Amazonía, los tucanes son algunas de las aves más emblemáticas del dosel de la selva. Sus enormes picos parecen pesados, pero en realidad son estructuras ligeras formadas por queratina. Lejos de ser un estorbo, el pico es una herramienta multifuncional. Le permite alcanzar frutos en ramas demasiado delgadas para soportar su peso, ampliando así su área de alimentación. La fruta constituye la mayor parte de su dieta, convirtiendo al tucán en un importante dispersor de semillas. Las semillas atraviesan su sistema digestivo y son depositadas lejos del árbol de origen, favoreciendo la regeneración del bosque. Pero el pico también cumple otra función. Actúa como un regulador térmico de gran eficiencia. Al modificar el flujo sanguíneo hacia su superficie, el tucán puede liberar el exceso de calor corporal, una adaptación esencial en un ambiente cálido y húmedo. En la cima de la cadena alimentaria amazónica, el jaguar no tiene depredadores naturales. Los machos pueden superar las 200 libras de peso, y su rasgo más distintivo no es la velocidad, sino la fuerza. Una mordida lo bastante poderosa como para perforar huesos. A diferencia de la mayoría de los grandes felinos que matan por asfixia, el jaguar suele dar un mordisco preciso y letal directamente a través del cráneo. También está adaptado de forma única a los cursos de agua del Amazonas. Los jaguares nadan con facilidad, desplazándose entre los bosques inundados. Pocos depredadores de la selva son tan versátiles. Con más de 80 especies de presas registradas, su dieta refleja toda la diversidad de vida de este ecosistema. La mayoría de los jaguares presentan rosetas, manchas oscuras que rompen el contorno de su cuerpo entre la luz cambiante del bosque. Pero algunos individuos son casi completamente negros. Conocidos como panteras negras, no constituyen una especie distinta, sino una variante melanística del jaguar. Esta coloración puede ofrecer ventajas en la densa selva tropical, donde la visibilidad es reducida y el contraste es escaso. Son más activos al atardecer y durante la noche, evitando el contacto directo siempre que es posible. En la mayoría de los casos, su presencia solo se delata por las huellas, las marcas de olor o los restos de una cacería. Con una población de más de 2 millones de habitantes, Manaos es el mayor centro urbano de la cuenca amazónica. El asentamiento comenzó como un pequeño puesto colonial,
pero su transformación llegó durante el auge del caucho a finales del siglo XIX. Cuando la demanda mundial se disparó, la riqueza llegó a la ciudad junto con materiales e ideas procedentes de Europa. El símbolo más visible de aquella época es el Teatro Amazonas. Un majestuoso teatro de ópera construido con mármol italiano. En pleno corazón de la selva, se alza como un recordatorio de una época en la que Manaos estuvo inesperadamente conectada con la cultura mundial. Con un acceso por carretera muy limitado al resto de Brasil, el Río Negro sigue siendo la principal vía de transporte y comercio. Pero la ciudad ha continuado expandiéndose y la infraestructura ha crecido con ella. En 2011 se inauguró el puente Río Negro, que cruza las amplias aguas oscuras del río. Con una longitud superior a 2 millas, es uno de los puentes fluviales más largos de Sudamérica y conecta Manaos con el municipio de Iranduba. Representa un cambio en la forma de recorrer la Amazonía, reduciendo la dependencia de los ritmos naturales del río. En las afueras de Manaos, la corriente oscura del Río Negro converge con las aguas claras del río Solimões. Se encuentran, pero no se mezclan de inmediato. Durante casi 4 millas, ambos ríos fluyen uno junto al otro, separados por una frontera perfectamente visible. El contraste es sorprendente, pero su causa es precisa. El Río Negro fluye más despacio, es más cálido y transporta menos sedimentos. El Solimões, que desciende desde los Andes, es más frío, más rápido y lleva una enorme carga de partículas en suspensión. Las diferencias de temperatura, densidad y velocidad impiden que sus aguas se mezclen inmediatamente. En lugar de ello, avanzan en paralelo, manteniendo cada una su propia identidad química y física. Solo gradualmente, con la distancia, la turbulencia y la difusión terminan uniéndolas en una única corriente. Esta convergencia marca la unión de 2 sistemas ecológicos distintos. La frontera entre ambos crea gradientes ambientales, zonas donde las condiciones cambian rápidamente e influyen en la distribución de los peces, sus hábitos de alimentación y sus rutas migratorias. Río arriba, sobre el Río Negro, el cauce comienza a fragmentarse. Los canales se dividen, vuelven a unirse y se separan una y otra vez, formando un inmenso laberinto de vías fluviales e islas cubiertas de bosque. Visto desde el aire, parece como si el río hubiera sido dispersado por todo el paisaje. Con una extensión de más de 80 millas, el archipiélago de Anavilhanas es uno de los mayores archipiélagos de agua dulce del mundo. A diferencia de los ríos de aguas blancas de la Amazonía cargados de sedimentos, el Río Negro transporta muy poco material en suspensión. Sus aguas oscuras y ácidas erosionan y remodelan el paisaje de forma mucho más lenta, creando islas estables que pueden perdurar durante largos periodos. Durante la temporada de aguas altas, gran parte del archipiélago queda sumergida. Los árboles permanecen parcialmente bajo el agua.
Las rutas de navegación se multiplican, permitiendo que las embarcaciones avancen entre los troncos y sobre terrenos que permanecen completamente emergidos. Cuando el nivel del agua desciende, reaparecen las playas y las islas vuelven a quedar aisladas unas de otras. En estos tranquilos canales y bosques inundados habita uno de los animales más singulares de la región, el delfín del río Amazonas. A diferencia de sus parientes oceánicos, estos delfines están adaptados a un entorno completamente distinto. Sus cuerpos son mucho más flexibles, lo que les permite mover la cabeza de un lado a otro. Es una adaptación esencial para desplazarse entre estrechos canales inundados y la densa vegetación. Sus largos y estrechos hocicos están provistos de dientes diseñados no solo para capturar peces, sino también crustáceos y pequeños animales de río. Su coloración cambia con la edad. Los ejemplares jóvenes suelen ser grises, mientras que los adultos desarrollan el característico tono rosado. En estas aguas la visibilidad es muy limitada. Con frecuencia son opacas, cargadas de sedimentos o taninos. Por ello, el delfín depende de la ecolocalización. Emite una serie de clics e interpreta el eco que regresa para construir un preciso mapa acústico de su entorno. En la cultura amazónica, el delfín ocupa un lugar especial en el folclore local, donde suele estar asociado con leyendas y transformaciones. En las orillas del río Tapajós, cerca de la ciudad de Santarém, la Amazonía muestra una faceta muy diferente. Aquí el agua es cristalina y azulada, y a su lado aparece una extensa franja de arena clara conocida como Ilha do Amor. A pesar de su nombre, no se trata de una isla permanente. Ilha do Amor es un banco de arena estacional, moldeado por las subidas y bajadas del río. Durante la estación seca emerge como una amplia playa, creando la ilusión de una costa tropical. Cuando llegan las lluvias, desaparece casi por completo bajo las aguas del Tapajós. La arena, fina y de color claro, contrasta intensamente con el verde de la selva y las aguas transparentes del río. Con el paso del tiempo, Ilha do Amor se ha convertido en uno de los paisajes naturales más emblemáticos de la región, atrayendo tanto a habitantes locales como a viajeros. Su fácil acceso y su aspecto la distinguen de las zonas más remotas e inaccesibles de la selva amazónica. En la Amazonía todo parece crecer a una escala extraordinaria. Los árboles superan los 200 pies de altura y hasta las plantas desafían las dimensiones habituales. Entre ellas destaca Victoria amazónica, el nenúfar más grande del mundo. Sus hojas pueden alcanzar hasta 10 pies de diámetro, formando plataformas flotantes capaces de soportar un peso considerable. Vistas desde arriba, son casi perfectamente circulares, con bordes elevados que impiden que el agua rebose sobre su superficie. La planta permanece enraizada en el fondo fangoso, mientras que sus hojas y flores viven justo en la frontera entre el agua y el aire.
La flor florece únicamente durante 2 noches. La primera noche se abre de color blanco y desprende un intenso aroma dulce que atrae a los escarabajos. Cuando la flor se cierra, los insectos quedan atrapados temporalmente. La segunda noche vuelve a abrirse, esta vez teñida de rosa, liberando a los escarabajos cubiertos de polen para que lo transporten hasta la siguiente flor. Este proceso garantiza la polinización en un entorno donde los encuentros entre plantas e insectos pueden ser impredecibles. A lo largo de las orillas fangosas de la selva tropical vive un animal que rara vez se deja ver, aunque está ampliamente distribuido: el tapir sudamericano. De cuerpo robusto, patas cortas y un flexible hocico en forma de pequeña trompa, puede parecer torpe e incluso extraño. Sin embargo, cada parte de su anatomía está perfectamente adaptada a la vida entre la vegetación densa y cerca del agua. Principalmente nocturno, el tapir se alimenta de hojas, frutos y plantas acuáticas. Su hocico prensil le permite sujetar y arrancar la vegetación con precisión, mientras que sus fuertes mandíbulas procesan una amplia variedad de materia vegetal. El agua es un elemento fundamental en su comportamiento. Los tapires son excelentes nadadores y con frecuencia entran en ríos y zonas inundadas para refrescarse. En estos ambientes, su gran tamaño se convierte en una ventaja, permitiéndoles avanzar con estabilidad incluso donde otros animales tendrían dificultades. Su principal depredador natural es el jaguar, uno de los pocos animales capaces de abatir a un adulto. Muy por encima del suelo de la selva, donde el terreno desaparece bajo un entramado de ramas, vive el mono araña. Adaptado por completo a la vida entre los árboles, rara vez desciende al suelo. Sus largas extremidades y manos en forma de gancho le permiten balancearse con precisión entre las ramas, pero su rasgo más extraordinario es la cola. Totalmente prensil y lo bastante fuerte para sostener todo el peso de su cuerpo, funciona como un auténtico quinto miembro. Esta forma de desplazamiento, conocida como braquiación, les permite cruzar espacios que serían inaccesibles para primates menos especializados. Los monos araña son animales altamente sociales. Viven en grupos poco estructurados que se separan y vuelven a reunirse a lo largo del día. La comunicación es constante. Las vocalizaciones, el lenguaje corporal y el movimiento desempeñan un papel fundamental para mantener la cohesión del grupo. La vida en el dosel ofrece abundante alimento y una relativa seguridad, pero también exige una precisión constante. Una caída puede resultar mortal y la competencia por los recursos nunca desaparece. En contraste con los cazadores solitarios que dominan el suelo del bosque, los monos araña representan una estrategia completamente distinta. Pero la vida en el dosel también tiene sus propios peligros. Para el mono araña, la velocidad y la agilidad son esenciales, aunque no siempre suficientes. Porque muy por encima de ellos, otro cazador permanece atento. Posada en los árboles más altos de la selva amazónica, el águila arpía observa cuidadosamente el dosel bajo sus patas. Con
con garras comparables en tamaño a las de un oso grizzly, esta ave está diseñada para capturar presas de gran tamaño. El impacto de su ataque suele ser definitivo. Sus garras ejercen una presión extraordinaria, suficiente para matar a la presa de forma instantánea. Las águilas arpías son solitarias y extremadamente territoriales. Necesitan enormes extensiones de bosque intacto para sobrevivir. Una sola pareja reproductora puede controlar un territorio de decenas de millas cuadradas. Como superdepredador del dosel, el águila arpía desempeña un papel fundamental en la regulación de las poblaciones de mamíferos arborícolas. Su presencia es un indicador de un ecosistema sano y bien conservado, con suficiente espacio, abundancia de presas y una mínima perturbación humana. No todo el movimiento en el dosel transcurre en silencio. Atravesando la inmensidad verde de la selva amazónica, un destello de rojo, amarillo y azul rompe la uniformidad de las hojas. Se oyen llamadas fuertes e inconfundibles que resuenan por encima cuando una pareja cruza el río. Con una longitud de hasta 3 pies y una envergadura cercana a los 4 pies, el guacamayo rojo es uno de los loros más grandes de la Amazonía. Su plumaje está lejos de ser discreto. Sin embargo, cuando vuela, esa combinación de colores se fragmenta visualmente entre el follaje, haciéndolo mucho más difícil de seguir de lo que cabría esperar. Su alimentación se compone principalmente de frutos y semillas. Su poderoso pico es capaz de romper cáscaras extremadamente duras a las que muchas otras especies no pueden acceder. Uno de sus comportamientos más especializados tiene lugar en las orillas expuestas de los ríos, donde se reúne en depósitos naturales de arcilla ricos en minerales. Allí consume arcilla que ayuda a neutralizar las toxinas presentes en semillas inmaduras y determinados frutos. Es un delicado equilibrio químico, una adaptación que le permite ampliar su dieta sin sufrir efectos nocivos. La reproducción depende de la estabilidad del entorno. Los guacamayos rojos forman parejas de por vida y anidan en cavidades de árboles. Como los lugares adecuados para anidar son escasos, los bosques primarios resultan esenciales para su supervivencia. En el interior de Guyana, donde la selva se extiende sin interrupción hasta el horizonte, el terreno se eleva formando antiguas mesetas de arenisca. Los ríos atraviesan estas tierras altas, acumulando fuerza antes de alcanzar el borde del precipicio. Las cataratas Cayetur están consideradas como la cascada de un solo salto más poderosa del mundo. El río Potaro se precipita 740 pies en una única caída ininterrumpida, más de 4 veces la altura de las cataratas del Niágara. No existen escalones ni cascadas intermedias, solo una inmensa caída vertical hacia un profundo cañón. El caudal varía según la estación, pero incluso durante los periodos de menor volumen, la cantidad de agua sigue siendo impresionante. En la época de máximas lluvias, miles de pies cúbicos de agua se precipitan por el borde cada segundo, generando una permanente columna de vapor. Cayeteur forma parte del escudo guayanés,
una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra. La roca sobre la que fluye el río tiene más de 1.000 millones de años y se formó mucho antes de que existiera la cuenca amazónica tal como la conocemos hoy. Bajo las cataratas, donde el agua adquiere un tono oscuro y la visibilidad se reduce casi a cero, un depredador silencioso espera inmóvil bajo la superficie. Es el caimán negro, uno de los reptiles más grandes de la Amazonía y de la región de las Guayanas. Los machos adultos pueden superar los 16 pies de longitud. En estos ríos ocupa un papel similar al de los cocodrilos en otras partes del mundo. Un superdepredador con muy pocos rivales naturales. Su coloración es tan oscura que parece negra, proporcionándole un excelente camuflaje en las aguas teñidas por los taninos. Revela muy poco de su presencia. Solo los ojos y las fosas nasales sobresalen de la superficie mientras observa y percibe todo lo que ocurre a su alrededor. A diferencia de muchos otros reptiles, el caimán negro muestra un notable comportamiento de cuidado parental. Las hembras protegen los nidos construidos en las orillas y permanecen cerca de las crías tras su nacimiento. Durante gran parte del siglo XX, sus poblaciones disminuyeron drásticamente debido a la caza para la industria del cuero. Sin embargo, en muchas regiones, incluida Guyana, se han recuperado gracias a las medidas de protección. A lo largo de los cursos de agua de la cuenca amazónica, donde la vegetación cuelga sobre el río formando túneles verdes, vive una de las aves más extrañas de la selva. Con la piel azul alrededor del rostro, ojos rojos y una cresta erizada sobre la cabeza, el huacín tiene un aspecto casi prehistórico. Pero su verdadera singularidad reside en su forma de alimentarse. A diferencia de la mayoría de las aves, el huacín es folívoro y consume principalmente hojas. Para procesar esta dieta utiliza un sistema digestivo especializado, más parecido al de una vaca que al de un ave. En su enorme buche, el material vegetal se descompone mediante fermentación bacteriana. Este proceso le permite extraer nutrientes de hojas duras y fibrosas, aunque también produce un olor muy intenso, motivo por el que recibe el apodo de ave hedionda. Volar no es precisamente su mayor habilidad. El huacín es un volador torpe que solo recorre distancias cortas con lentos y pesados batidos de alas. En lugar de depender del vuelo, pasa la mayor parte del tiempo trepando entre las ramas que bordean los ríos, utilizando tanto las patas como las alas para desplazarse entre la densa vegetación. En los mismos bosques que bordean los ríos, otro primate se mueve siguiendo una estrategia muy distinta. Más pequeños que los monos araña, pero mucho más versátiles, los capuchinos se encuentran entre los animales más inteligentes de la Amazonía. Su ventaja no reside en el tamaño ni en la velocidad, sino en la capacidad de resolver problemas. Son oportunistas, capaces de aprovechar una enorme variedad de fuentes de alimento. Lo que realmente los distingue es el uso de herramientas. Se ha observado a los capuchinos utilizar piedras para romper nueces y palos para extraer insectos.
Este nivel de flexibilidad les permite adaptarse a condiciones cambiantes de formas que muchas otras especies no pueden. Se desplazan por el bosque en grupos coordinados, que suelen estar formados por entre 10 y 30 individuos. Sus manos ágiles permiten manipulaciones precisas, ya sea al manejar alimento o al desplazarse entre las ramas. Los capuchinos también poseen una memoria notable. Recuerdan cuándo los árboles dan fruto y regresan una y otra vez a los mismos lugares de alimentación. Recubierto por una armadura natural de placas óseas, el armadillo es uno de los mamíferos más singulares de la selva amazónica. Este caparazón protector le permite permanecer protegido sin perder movilidad mientras avanza entre la densa vegetación. En la Amazonía existen varias especies, desde formas pequeñas y ágiles hasta otras de gran tamaño, como el armadillo gigante. A pesar de sus diferencias, su comportamiento es bastante similar. Son nocturnos, solitarios y altamente especializados en excavar. Con sus poderosas garras construyen madrigueras que les sirven de refugio frente a depredadores y al calor extremo. Estas madrigueras también cumplen una función ecológica importante, ya que otros animales las utilizan después de ser abandonadas. Cuando se sienten amenazados, algunas especies pueden enrollarse formando una bola. Otras confían en la velocidad de excavación y desaparecen bajo tierra en cuestión de segundos. Pocos mamíferos de la selva amazónica están tan especializados como el oso hormiguero. Todo en su anatomía está diseñado para una sola tarea: alimentarse de hormigas y termitas. Su cuerpo es alargado, el hocico se reduce a un estrecho tubo y su boca carece completamente de dientes. En su lugar, una lengua larga y flexible se introduce rápidamente en los nidos, cubierta por una saliva pegajosa que atrapa insectos con cada movimiento. Para acceder a ellos, el oso hormiguero utiliza unas poderosas patas delanteras equipadas con grandes garras curvadas. Estas son capaces de abrir termiteros y colonias de hormigas que resistirían a la mayoría de los demás animales. En vez de destruir por completo un nido, se alimenta durante un breve periodo, evitando los ataques masivos de insectos y permitiendo que la colonia se recupere. Entre las especies amazónicas destaca el oso hormiguero gigante, que puede superar los 6 pies de longitud. A pesar de su tamaño, suele ser un animal solitario que evita la confrontación. Sin embargo, cuando se ve amenazado, puede defenderse y llegar a causar heridas graves. En el sureste de Perú, en el borde de algunos de los bosques más ricos en biodiversidad de la Amazonía, se encuentra la ciudad de Puerto Maldonado. Se sitúa en la confluencia de los ríos Tambopata y Madre de Dios, vías fluviales que determinan tanto el movimiento como la vida cotidiana. Desde aquí parten embarcaciones hacia la selva circundante, rumbo a áreas protegidas como la Reserva Nacional Tambopata.
Dentro de la ciudad, el ritmo es diferente. En su centro se encuentra la Plaza de Armas, punto de encuentro y actividad diaria. Sobre las amplias aguas del Madre de Dios se extiende el puente continental. Un largo puente colgante que forma parte de la carretera interoceánica. Esta infraestructura conectó una región antes aislada con la costa del Pacífico, transformando el movimiento de personas y mercancías. La ciudad ha crecido entre dos fuerzas opuestas, la conservación y la explotación de recursos. La región ha vivido periodos de minería, tala y expansión agrícola, ejerciendo presión sobre los ecosistemas cercanos. Al mismo tiempo, el ecoturismo financia iniciativas de conservación que dependen de mantener el bosque intacto. En los bosques nubosos del norte de Perú, donde la cuenca amazónica comienza a elevarse hacia los Andes, el agua cae desde acantilados cubiertos de niebla. Oculta durante siglos, la catarata Gocta solo fue documentada ampliamente en 2005, a pesar de superar los 2.500 pies de altura. Desciende en dos grandes niveles, cayendo desde una meseta cubierta de bosque hasta un profundo cañón, donde la bruma suele ocultar su verdadera escala. La cascada se encuentra cerca del pueblo de Cocachimba, en una zona donde la selva amazónica se transforma gradualmente en bosque nuboso andino. Aquí las temperaturas son más frescas y la humedad permanece suspendida en el aire. El aislamiento del lugar ha ayudado a conservar tanto la catarata como el ecosistema que la rodea. Para llegar es necesario caminar por senderos forestales donde la fauna sigue formando parte del paisaje. Las leyendas locales mantuvieron durante mucho tiempo las cataratas prácticamente intactas, con historias sobre espíritus protectores que habitaban los acantilados. De vuelta en las tierras bajas, el tití emperador es inmediatamente reconocible por su característico bigote blanco y curvado. Pequeño y ligero, rara vez supera 1 libra de peso. Se desplaza por el dosel inferior, navegando entre ramas demasiado delgadas para sostener animales más grandes. Sus garras le permiten aferrarse con precisión a la corteza y las superficies, dándole acceso a partes del bosque inaccesibles para otros. El largo bigote blanco y curvado que define su apariencia recuerda notablemente al de Guillermo II, el último emperador alemán. Los primeros naturalistas europeos hicieron esta comparación y el nombre se mantuvo. Esta característica no tiene un propósito conocido de supervivencia, pero se ha convertido en el rasgo más distintivo de la especie. Los grupos son pequeños pero altamente organizados, centrados en una pareja reproductora dominante, mientras otros miembros colaboran en la crianza de las crías. Esta estructura cooperativa aumenta la supervivencia en un entorno donde la depredación es constante. Con una población de casi 500,000 de habitantes, Iquitos es la ciudad más grande del mundo a la que no se puede llegar por carretera. No
no existen autopistas que la conecten con el resto del país. El acceso solo es posible por aire o por río. La ciudad se sitúa cerca de las partes altas del sistema del río Amazonas, rodeada de afluentes y bosques inundables estacionales. En los barrios bajos junto a las orillas, comunidades enteras se adaptan a las crecidas del agua. Durante la estación de lluvias, cuando los ríos se desbordan, las calles desaparecen bajo varios pies de agua. En respuesta, muchas viviendas se construyen sobre pilotes. Estas casas flotantes, a menudo de madera y ancladas al suelo, forman barrios que se expanden y se contraen con las estaciones. Los caminos son sustituidos por canoas. La vida cotidiana continúa, convirtiendo partes de la ciudad en una extensión temporal del río. Al igual que Manaos, Iquitos experimentó un rápido crecimiento durante el auge del caucho a finales del siglo XIX. Los vestigios de aquella época aún permanecen en sus edificios históricos, donde materiales importados y diseños europeos contrastan con la selva circundante. Más allá de las riberas de Iquitos, los canales se estrechan, los asentamientos se vuelven escasos y la selva comienza a cerrarse nuevamente. En lo profundo de la Amazonía, cientos de grupos indígenas, cada uno con su propio idioma y territorio, mantienen formas de vida tradicionales. Para ellos, el bosque no es un recurso, sino un sistema que debe ser gestionado siguiendo patrones que permiten su regeneración. En regiones remotas, especialmente cerca de las fronteras de Perú y Brasil, existen pueblos que viven en aislamiento voluntario. Se cree que estas áreas contienen algunas de las mayores concentraciones de pueblos no contactados del planeta. Su conocimiento del bosque es altamente especializado, con estrategias de supervivencia adaptadas a un entorno complejo y cambiante. El contacto, cuando ocurre, puede ser devastador. Sin inmunidad a enfermedades externas, incluso una interacción mínima puede tener consecuencias graves. Por ello, muchos gobiernos y organizaciones han establecido zonas protegidas que restringen el acceso a estas áreas. Para muchas comunidades indígenas de la selva amazónica, la caza sigue siendo una fuente principal de alimento. Sus herramientas son simples pero eficaces. Cerbatanas y dardos impregnados con un potente veneno derivado de la rana dardo venenosa. Con apenas 1 pulgada de longitud, estas ranas se encuentran entre los animales más tóxicos del planeta. Sus colores brillantes funcionan como advertencia, señalando peligro. Esta estrategia, conocida como aposematismo, les permite moverse durante el día con relativamente poco riesgo de depredación. El veneno se acumula a través de la dieta. Al alimentarse de hormigas y termitas, concentran compuestos químicos en su piel. En cautiverio, sin acceso a estas presas específicas, pierden completamente su toxicidad. En su hábitat natural, viven entre la hojarasca y la vegetación baja, donde la humedad es constante. Son diurnas y se desplazan por el suelo del bosque en busca de alimento, destacando con sus colores vivos sobre el fondo oscuro. A
a pesar de su tamaño, desempeñan un papel importante en el ecosistema al controlar poblaciones de insectos. A lo largo de los arroyos sombreados de la cuenca amazónica, la supervivencia no depende de la fuerza ni de la toxicidad, sino de la invisibilidad casi total. Posada en la parte inferior de una hoja, inmóvil y no más grande que una pulgada, la rana de cristal se integra perfectamente en su entorno. Su dorso es de un verde suave y translúcido, que coincide con el color de la vegetación. Pero lo que realmente la distingue es su parte inferior. Su piel es casi transparente, tan clara que permite ver los órganos internos, la forma del hígado y las curvas del intestino. Esta transparencia no es una curiosidad, sino una forma de defensa. En un bosque lleno de depredadores, la visibilidad puede ser mortal. Al reducir su silueta y fundirse con la luz filtrada del dosel, la rana de cristal se vuelve extremadamente difícil de detectar. Desde arriba se confunde con la hoja. Desde abajo se disuelve en la luz reflejada a través del follaje. En contraste con los colores de advertencia de la rana dardo venenosa, esta especie representa otra estrategia evolutiva. No advertir del peligro, sino evitarlo por completo. Posado en una rama baja, el martín pescador amazónico permanece inmóvil, observando el agua bajo él. La visión es fundamental aquí. A diferencia de muchos depredadores acuáticos que dependen del camuflaje dentro del agua, el martín pescador caza desde arriba. Cuando detecta una presa, se lanza en picado, atravesando la superficie con precisión quirúrgica. Luego regresa a su posadero, donde golpea al pez contra la rama antes de tragárselo entero. Su plumaje está perfectamente adaptado a este entorno. Las partes superiores verdes se integran con la vegetación circundante, mientras que el vientre blanco reduce su visibilidad desde abajo. Los machos presentan una franja castaña en el pecho, un rasgo distintivo dentro de la especie. A diferencia de aves más grandes que recorren grandes distancias, el martín pescador amazónico suele mantener un tramo de río definido. Esta constancia refleja la predictibilidad de sus presas, pequeños peces concentrados en aguas someras o de corriente lenta. En el suelo del bosque, el movimiento es constante, aunque no siempre evidente. Bajo la hojarasca operan sistemas enteros a una escala fácil de pasar por alto. Las hormigas cortadoras de hojas avanzan en columnas organizadas, transportando fragmentos de hojas muchas veces más pesados que ellas mismas. Pero las hojas no son su alimento. En realidad, se utilizan para cultivar hongos dentro de enormes cámaras subterráneas. Ese hongo es su verdadera fuente de nutrición, cuidadosamente mantenido en un entorno controlado. Una sola colonia puede albergar millones de individuos, divididos en roles especializados: obreras, soldados y cuidadoras. Los senderos pueden extenderse por cientos de pies, conectando el nido con la vegetación circundante. En contraste con este sistema colectivo aparece otra especie, definida no por la cooperación masiva, sino por la defensa. Más grande y de comportamiento solitario, la hormiga bala es conocida por su picadura, considerada una de las más dolorosas del mundo.
dolor es inmediato, intenso y prolongado. Un mecanismo defensivo diseñado para disuadir incluso a grandes depredadores. Su nombre refleja ese efecto. La sensación ha sido comparada con ser alcanzado por una bala. Habita los troncos bajos de los árboles y el suelo del bosque, forrajeando de forma individual en lugar de en grandes grupos coordinados. Donde miles de individuos avanzan en formación, despejando el suelo del bosque, otros depredadores aprenden a observar. Entre ellos se encuentra una de las arañas más grandes del planeta, la tarántula Goliath. Oculta dentro de madrigueras, permanece casi completamente fuera de la vista. Con una envergadura de patas que puede alcanzar hasta 11 pulgadas y un cuerpo adaptado a la emboscada, esta araña no depende de telarañas. En su lugar, espera. Pequeñas vibraciones en el suelo son detectadas por pelos sensibles en sus patas que traducen estas señales en dirección y distancia. Cuando la presa entra en su rango, el ataque es inmediato. La araña se lanza, dominando a su objetivo mediante pura fuerza y tamaño. Cuando se siente amenazada, puede liberar pelos urticantes desde su abdomen, lanzándolos al aire como un mecanismo de defensa. A diferencia de la actividad constante y organizada de las colonias de hormigas, la tarántula Goliath es solitaria. Ocupa un territorio fijo y emerge principalmente de noche para cazar. Su madriguera funciona como refugio y entorno controlado, protegiéndola del calor, los depredadores y las inundaciones. En el extremo norte de Brasil, donde el río Amazonas se ensancha hacia el Atlántico, se encuentra la ciudad de Macapá. Situada casi exactamente sobre la línea del Ecuador, ocupa una posición estratégica en la desembocadura del río, donde las vías fluviales interiores se encuentran con el océano. Esta ubicación motivó la construcción de una de las estructuras coloniales más importantes de la región, la Fortaleza de São José de Macapá. Construida en el siglo XVIII por los portugueses, la fortaleza fue diseñada para asegurar el control de la entrada norte del Amazonas. Su planta sigue un diseño clásico en forma de estrella, con bastiones angulados que permitían cubrir todos los accesos. Construida en piedra y cal, sus muros son gruesos y fueron diseñados para resistir el fuego de artillería. La fortaleza mira directamente hacia el Amazonas. Cualquier embarcación procedente del Atlántico habría pasado dentro de su alcance. A diferencia de la mayoría de las capitales estatales de Brasil, Macapá no está conectada directamente a la red de carreteras nacionales. El transporte depende de rutas aéreas y de la navegación fluvial, utilizando el Amazonas como corredor logístico. Al llegar a la desembocadura, el río Amazonas se fragmenta. Los canales se dividen, las mareas empujan tierra adentro y el paisaje emerge en formas cambiantes. Con aproximadamente 15.500 millas cuadradas, Marajó es la isla fluvial más grande del mundo, comparable en tamaño a Suiza. Grandes áreas se inundan de forma estacional, especialmente durante los meses lluviosos, cuando el nivel del río cubre extensas llanuras. La vida humana se ha adaptado a estas condiciones.
En muchas zonas, las embarcaciones sustituyen a las carreteras durante las inundaciones y los asentamientos se construyen sobre terrenos elevados o pilotes. Una de las características más distintivas de la isla es la presencia de grandes rebaños de búfalos de agua, introducidos hace siglos. Estos animales se utilizan para transporte, agricultura e incluso labores de control en zonas inundadas donde los vehículos convencionales no pueden operar. La isla sigue estando relativamente poco poblada para su tamaño, con comunidades distribuidas a lo largo de ríos y tierras más altas. La infraestructura es limitada y el acceso suele depender de transbordadores o pequeños aviones desde ciudades cercanas como Belém. En lo profundo del interior, donde la Amazonía y los Andes comienzan a entrelazarse, fluye uno de los ríos más visualmente extraordinarios del planeta. Durante la mayor parte del año, el Caño Cristales parece un arroyo de aguas claras y comunes. Pero en un estrecho periodo estacional, todo cambia. Bajo su superficie crece una planta acuática conocida como Macarenia clavijera. Entre junio y noviembre, esta planta adquiere intensos tonos rojizos, cubriendo el lecho del río en formaciones densas. Combinado con la arena amarilla, las algas verdes y los reflejos azules del cielo, el río se transforma en un espectro completo de colores. Las condiciones necesarias para este fenómeno son extremadamente precisas. Si llueve demasiado, el agua se vuelve profunda y bloquea la luz solar. Si llueve demasiado poco, las plantas se secan. Esta falta de nutrientes limita la presencia de peces, convirtiéndolo en un ecosistema relativamente pobre en fauna acuática. Su singularidad no proviene de la vida animal, sino de la interacción entre geología, claridad del agua y vida vegetal. Más hacia el este, en los tramos altos del río Orinoco en Colombia, el paisaje cambia de nuevo. La continuidad densa de la selva da paso a roca expuesta. Enormes formaciones redondeadas que emergen de las llanuras circundantes. Estos son los cerros de Mavicure, compuestos por granito antiguo perteneciente al escudo guayanés. Estos cerros están entre las formaciones rocosas visibles más antiguas de la Tierra. Tres grandes domos dominan la zona, elevándose cientos de pies sobre el bosque como monolitos suavemente redondeados. La vegetación apenas logra aferrarse a su superficie, sobreviviendo solo en pequeñas grietas donde se ha acumulado algo de suelo. En su base, el Orinoco fluye ancho y lento, salpicado de pequeñas islas y bordeado por bosque de galería. En la frontera entre la Amazonía y las sabanas del oriente colombiano se encuentra San José del Guaviare. La ciudad se sitúa junto al río Guaviare, uno de los principales afluentes que marca el límite norte de la cuenca amazónica. Aquí el río es ancho, de corriente lenta y esencial para la vida cotidiana, utilizado como principal vía de acceso a zonas difíciles de alcanzar por tierra. Más allá del área urbana emergen antiguas formaciones rocosas desde la selva, entre ellas el Cerro Azul. En sus paredes verticales se encuentran miles de pictografías, pintadas con pigmento rojo, que representan escenas de caza y patrones geométricos.
Se cree que algunas de estas imágenes tienen miles de años, ofreciendo un registro visual de la presencia humana temprana en la región. No muy lejos se encuentran los acantilados conocidos como Ciudad de Piedra. No son estructuras construidas, sino formaciones naturales de arenisca moldeadas por la erosión en formas que recuerdan calles, muros y torres. La similitud con una ciudad es accidental, pero impactante. Al caminar entre ellas, la selva cede paso a la roca abierta, creando un paisaje que se percibe tanto natural como arquitectónico. En lo alto del dosel de la selva amazónica habita el oso perezoso, uno de los animales más lentos del planeta. Cada movimiento es deliberado, con la energía siempre conservada. No es una limitación, sino una adaptación. Su dieta, compuesta principalmente por hojas, es pobre en nutrientes y difícil de digerir, lo que exige un metabolismo extremadamente lento en comparación con otros mamíferos. Sus largas extremidades y garras curvadas le permiten colgarse con facilidad de las ramas, pasando prácticamente toda su vida suspendido boca abajo. Sus músculos están organizados para mantener el agarre con un gasto energético mínimo. Su pelaje alberga algas, lo que le da un tono verdoso que se camufla con el dosel. Esta relación simbiótica le proporciona ocultamiento frente a depredadores como el águila arpía, uno de los pocos animales capaces de cazarlo. Su desplazamiento entre árboles es limitado. Rara vez desciende al suelo, donde es altamente vulnerable. Cuando lo hace, suele ser por una necesidad específica, como la defecación, un comportamiento que lo expone brevemente al peligro. Desde la década de 1970, aproximadamente entre el 17% y el 20% de la Amazonía ha sido perdido por la deforestación. Cada año se talan miles de millas cuadradas, principalmente para la producción de soja, la tala industrial y la minería. Cuando el bosque desaparece, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, contribuyendo directamente al calentamiento global. Los científicos advierten sobre un posible punto de no retorno, más allá del cual grandes áreas de la Amazonía podrían transformarse en una sabana degradada. Esto implicaría una pérdida permanente de biodiversidad y efectos de gran alcance sobre la estabilidad climática global. El impacto humano es igualmente significativo. La Amazonía alberga a más de 30 millones de personas, incluyendo más de 350 grupos indígenas. A medida que avanza la deforestación, estas comunidades enfrentan desplazamientos y la erosión de conocimientos culturales acumulados durante generaciones. Lo que está en juego no es solo la cobertura forestal, sino su funcionamiento. La Amazonía opera como un sistema. Una vez alterado más allá de cierto umbral, no puede simplemente regenerarse. La Amazonía es vasta, pero no ilimitada.